amigas que nos acompañan aquí en nuestro estudio y también nos hacen el favor de seguirnos a través de la transmisión en línea, a través del streaming que estamos ahorita transmitiendo. Como pudieron ver ustedes en la convocatoria que les llegó, ya sea por correo electrónico o que pudieron ver a través de nuestras plataformas digitales, nuestro sitio, nuestro blog, nuestras redes sociales, el tema que nos ocupa el día de hoy es la situación de Rusia y de Ucrania. Este es un tema bastante importante. Nosotros quisimos también abordarlo porque pues parte de nuestra identidad de la izquierda que somos y todavía esperamos fortalecer esta identidad, es una izquierda que no se ensimismiza en la cuestión meramente local o nacional, sino es una izquierda que quiere ser contemporánea de las demás izquierdas del mundo. Es una izquierda que se preocupa por saber qué está sucediendo alrededor del globo, una izquierda consciente del impacto que tiene la geopolítica en la vida de todos nosotros y todas nosotras. Entonces, pues, por tal razón decidimos que era un tema que debíamos de abordar, sobre todo porque es un tema algo complejo y sí necesitamos que especialistas nos orienten y nos informen un poco mejor. Como habían visto también en la convocatoria que hicimos, nos iba a acompañar el agregado económico de la Embajada de la Federación Rusa en México. Sin embargo, se disculpó precisamente por la situación que se está viviendo ahorita en esa región del mundo, pues la actividad diplomática está muy intensa. Entonces se disculpó por no acompañarnos, pero también, como pueden ver en la convocatoria, estaba invitado también el doctor Cayetano Miguel García Reyes, ¿no? A quien tenemos aquí, le damos la bienvenida, que nos va precisamente a explicar qué es lo que está pasando. Antes de hacerle la palabra al doctor Cayetano, sí quisiera hacer una breve semblanza de quién es nuestro invitado. Él es ingeniero geofísico por el Instituto Politécnico Nacional, tiene un doctorado en física aplicada en la Universidad Estatal de Moscú, es doctor en geopolítica y petróleo por la Universidad Estatal de Moscú también. Él ha sido asistente en el área comercial de la Embajada de México en la Unión Soviética, investigador del Colegio de México en el área de Relaciones Internacionales, profesor de asignatura en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el área de Relaciones Internacionales, investigador invitado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Ciencias y Humanidades de la misma UNAM. También asimismo ha sido presidente del Centro de Estudios Geopolíticos en Energía y Medio Ambiente y profesor e investigador de la sección de estudios de posgrado e investigación de Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del sistema de investigadores nivel 1 desde 1996. Entre sus publicaciones, entre algunas de sus publicaciones podemos mencionar los libros de la Unión Soviética, la Comunidad de Estados Independientes, el Tránsito hacia una economía de mercado, publicado por el Colmex, Cuba en la era postsoviética, también por el Colmex, el nuevo orden petrolero global, el mercado en manos de los nuevos monopolios, editado por el Politécnico Nacional, y la seguridad energética en el siglo XXI, los nuevos actores, el Estado, el orden natural y las fuentes alternas de energía, publicado por la Universidad Estatal de Moscú. Entonces, bueno, como pueden ver, pues tenemos un invitado que especializado en la cuestión geopolítica, en las relaciones internacionales, muy enfocado a la cuestión energética, que intuyo que tendrá algo que ver en el tema que vamos a abordar, y pues conocedor del poder antes en la Unión Soviética, ahora en Rusia, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida al doctor Cayetano Miguel García Reyes. Y doctor, muchas gracias. Gracias, bienvenido. Pues, doctor, pues
partamos de que no todos estamos muy enfocados en investigar a fondo qué es lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Para la mayoría, pues sabemos que hay un conflicto en el Asia, en esa parte del Asia, en esa frontera también, la puerta de Europa, que está involucrado Rusia y Ucrania. ¿Nos podría decir a grandes rasgos qué está sucediendo ahí? Muy bien, pues de nuevo gracias Salvador, gracias a la compañera Cristina por favor de extender la invitación. Le agradezco profundamente a José Ortega que nos acompaña el día de hoy. También es un honor y una responsabilidad, ¿no?, compartir este evento con él y con ustedes. Sí, antes que nada, pues yo también quiero expresar mi lamento, ¿no?, porque no pudo venir Nicolai. Efectivamente están en pláticas, ¿no?, sobre todo con la Cancillería, sobre lo que se tiene que hacer, ¿no?, en la cuestión del conflicto. Entonces es lamentable, pero va a estar el ese día del diplomado de allá con nosotros en la sede de Monterrey 50, y ahí no quedó ahorita que nos iba a extender la plática, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que como todo país del tercer mundo vivimos al margen, ¿no?, del acontecer internacional. Para mí fue una fortuna haber estado primero en la Unión Soviética de 1980 a 1984 y luego en la Rusia capitalista del 92 al 96. Me tocó conocer el sistema, o a los rusos, pues, como soviéticos como capitalistas. Esto pues me da, creo yo, cierta autoridad, no sé qué tanta, pero cierta autoridad para poder tocar este tema, ¿no? Además de que estuve 8 años estudiando ahí con ellos en dos diversas etapas, pues estuve casado con una ciudadana rusa, ¿no? Y uno de los temas que he estado desarrollando desde que estuve en el Colegio de México ha sido Rusia. Precisamente mi primer libro en el Colmex fue de la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes, la difícil transición hacia una economía de mercado. Primero viví el colapso de la Unión Soviética, luego vi o presencié los prolegómenos de la caída de la URSS precisamente, y finalmente me tocó presenciar algunas de las atrocidades que hizo el capitalismo salvaje de Rusia, ¿sí? Entonces, créanme algo que para mí es muy especial este día, estar con Nueva Izquierda en un evento en el que se va a tratar un tema que, como tú señalas, tiene también visos energéticos. Nadie se dio cuenta que en el momento en que se comenzó a gestar, ¿no?, la famosa masacre de Maidán allá en Ucrania, los precios del petróleo comenzaron a subir. No es petróleo, Ucrania tiene gas, ¿sí? Entonces cualquier salto, cualquier problema que tenga el mercado petrolero mundial, pues lo va a resentir, ¿no? México. Ese creo el objetivo de nuestro estudio. De nada vale que estudiemos Ucrania, de nada vale que analicemos Rusia, de nada nos va a servir que tratemos de entender qué pasa en la República de Crimea si no la aterrizamos para el caso de México. ¿Qué consecuencias van a tener estos hechos, estos sucesos en México? Entonces, quisiera, ¿no?, comenzar indicando, señalando un poco el contexto histórico de este conflicto. Tuve la suerte, por cierto, de estar con el embajador Carlos Trillos, así es, cuando fue embajador, y me acuerdo muy bien una frase suya, ¿no?, lacónica. Estábamos en una de las charlas de Gorbachev, por eso estaba 91, sí, todavía 90, todavía la Gorbachev estaba ya cayendo, y me dice el embajador: para mí, economista, es un gusto, un placer estar en un país donde nos van a enseñar cómo la sociedad pasa
del socialismo al capitalismo, y no como decían en la escuela, el capitalismo al socialismo, ¿no? Y yo siempre que puedo recuerdo esas palabras porque son muy significativas. Me tocó vivir el colapso de la Unión Soviética, me tocó vivir la desintegración de la Unión Soviética, me tocó vivir el ascenso de la derecha en la Unión Soviética, y obviamente la lucha que se dio entre derecha e izquierda, que finalmente fue ganada por la derecha. Entonces yo aquí necesito empezar mi explicación del contexto con lo siguiente, ¿no? En los 80s, cuando llega la derecha internacional al poder, Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, Helmut Kohl en Alemania, tenemos al Vaticano, al Papa Juan Pablo II, que es uno de los más anticomunistas de toda la historia del Vaticano. Y yo aquí agrego un actor más muy importante, Julian, ¿no? Que en 1980 se convirtió en el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Todos ellos llevaban al mundo a la derecha. Para bien o para mal, nos llevaron a la derecha, y obviamente una de las víctimas de esta ofensiva de la derecha contra las fuerzas progresistas o libertarias, como se pueden llamar, liberales, es la Unión Soviética. Entonces Gorbachev, por más que intenta hacer un cambio, por más que intenta construir un socialismo con rostro humano, sin destruir a su país, las condiciones se lo impiden, y la Unión Soviética comienza a coronarse en el 85 con la perestroika, la glasnost, la nueva milenio, la política exterior, y la agonía termina precisamente en diciembre de 1991. En enero de 1992, la segunda potencia mundial, con capacidad de destruir al mundo 23 veces, ¿no? Ese es el tamaño de sus arsenales, desaparece. Para que a partir del 1 de enero de 1992 surja la Comunidad de Estados Independientes, que se forma con 12 ex-repúblicas soviéticas. Las únicas que no entran son las bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, y las que sobreviven son las europeas, como todo apuntaba, también las asiáticas. Y ahí es donde empieza, creo yo, considero que empieza el viacrucis del bloque socialista. Yo creo que muchos de nuestros padres, abuelos, hermanos mayores habían fincado su poder intelectual en el socialismo, ¿no? Yo soy de la idea de que el socialismo no debió caer, pudo aguantar. El socialismo pudo aguantar más. Yo lo viví, tuve la oportunidad como les decía hace rato, de estar casado con una ciudadana rusa, y por tanto viví el contexto ruso, y yo insisto que el socialismo pudo haber aguantado, pero es cuando entra Andropov y se inicia la destrucción del bloque socialista. Una gran pérdida, para mí es una gran pérdida, muchos perdimos la culpa, ¿no? A lo mejor yo todavía era un estudioso, lo que me convertí, pero cuando veo el cambio del socialismo real al capitalismo salvaje, fue, ¿no?, realmente hasta angustiante, ¿no? Pero yo creo que eso no fue más que el principio. Cae la Unión Soviética, cae el bloque europeo socialista o el bloque socialista, formado por más de 20 países, y entonces entramos a una época muy difícil, que es la del postsocialismo. Al principio, para poder derrubar o lanzar a la Unión Soviética, la derecha escoge a un ex obrero de los Urales, Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin no es el encargado de llevar a su país por uno de sus momentos más trágicos, a Rusia. ¿Sí? Hoy en la mañana que releía mis notas, ¿no?, están indicando que Ucrania, a partir del 2000 vivió una etapa parecida, similar a la que vivió Rusia en los años 90.
¿En qué consiste? Bueno, consiste en la desintegración del país. Consiste en la balcanización, su división, ¿no? Ahora por 15 repúblicas independientes, ¿no? Que son las que forman las comunidades independientes. Pero bueno, todo hubiera estado bien si se queda en la balcanización, no hubiera pasado gran cosa. Pero viene la caída de la economía. Yo a veces critico a los compañeros que hablan de la Unión Soviética cuando no estuvieron en ella, que hablan mal cuando no estuvieron en ella. Podrán decir cualquier cosa de la Unión Soviética, pero su gente, el pueblo, vivía muy bien. Era un pueblo educado, el obrero, imagínense, ¿no? Dominaba 2 o 3 idiomas, el obrero, ya no digamos el intelectual, el académico. Vivían bien, tenían derecho a sus departamentos. Había casos donde se les daba un cuarto, una cuartilla, que consistía en dividir una casa, cuartos, y de una familia le daban un pedazo, de otro cuarto, etcétera, etcétera. Pero vivían bien. Pero cuando sobreviene el cisma, cuando Yeltsin colapsa a la Unión Soviética, formando primero la gran alianza Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán, ahí se gesta la peor tragedia, insisto, del pueblo ruso, un pueblo que ha sufrido. Yo creo que tenemos no solamente que quererlo, hay que admirarlo. Primero fue el zarismo, luego fue el socialismo, luego fue el capitalismo, y ahora, bueno, entre comillas, el autoritarismo de Putin, pero es un pueblo que siempre ha sufrido, siempre está preparado para la guerra. Entonces, cuando comienza ya el colapso, la caída de la Unión Soviética, con la formación de la Comunidad de Estados Independientes, a la cual luego se unen más repúblicas, se inicia también un periodo de gran deterioro económico. Imagínense, su PIB cae 25% de 1992 a 1998. Por eso tiene razón el embajador Tello, ¿no? Aquí estamos pasando del socialismo al capitalismo. El capitalismo tardó 200 años en llegar a su cúspide, y aquí en un año a Rusia le la están haciendo capitalista. ¿Qué pasó? Menos 25% su PIB, una gran desintegración familiar, porque la gente ahora tiene que trabajar más, yo no estoy en contra de eso. Desaparece casi el rublo como moneda de cambio, ahora es el trueque. En provincias, sobre todo, los rusos, al no tener ya dinero, porque el gobierno de Yeltsin no lo producía, tienen que llegar al trueque. Imagínense al trueque. Llevaban sus pantaloncitos, los cambiaban por un pedazo de pan, llevaban sus suétercitos, se los cambiaban por unos tenis, ¿no? A ese grado llegó la economía rusa. Los soldados, los reservistas, para ganar dinero se emplean ahora con los nuevos dueños de los colchones y subjoses, ahora ya eran granjas, ¿no? Para poder sobrevivir. Es decir, hay una gran tragedia en Rusia, ya no menciono la Unión Soviética, menciono Rusia, en la que paga de nuevo ese pueblo, como siempre, como en todas las experiencias económicas, sociales. El pueblo es el que tiene que pagar, en algunas cosas el liderazgo también, pero en otras son los que llevan la batuta de la economía. En fin, se cae la Unión Soviética, se forma la Comunidad de Estados Independientes, luego se sale Georgia, ¿no? Es optada por Occidente, Europa la OTAN y Estados Unidos, y se quedan ahora nada más 11 repúblicas exsoviéticas. Ucrania es una de ellas, Ucrania, ¿no? Imagínense, ¿no? Un país, yo tuve la oportunidad, porque los papás de mi esposa vivían en Dnipropetrovsk, una ciudad que al rato va a haber referéndum, se va a querer separar. ¿Por qué? Porque es de mayoría rusoparlante. Pero es una ciudad hermosa, imagínense ustedes, yo la conocí siendo capitalista de la ciudad, pero era una ciudad hermosa, ¿no? Verde. Todavía la gente en Ucrania no tenía mucho que ver con el capitalismo ruso, entonces vivían bien, vivían contentos, tienen una de las principales bases de la industria militar rusa, o sea, todo lo que se construye en Ucrania es de Rusia, pero era la parte industrializada, la otra parte norte, es la parte agrícola, pero Ucrania era todavía
converger a Rusia, ¿no? Tanto las mafias, los políticos, los diplomáticos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, habían acabado con aquella gran nación que era Rusia. No nos damos una idea de lo que se está hablando. Antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Este país era el principal productor de petróleo, con 13 millones de barriles diarios, de los cuales 8 millones los aportaba Rusia. Para 1996, Rusia ya nada más producía 4 millones de barriles de petróleo. Imagínense el tamaño de la caída, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Yeltsin comenzó a aceptar la inversión privada en el sector petrolero, pero de manera irracional y poco sustentable, y entonces las transnacionales entraron para hacer lo que hacen en todas partes, ¿no? Depredar y lucrar. Por eso, ahorita con Putin, lo podrán criticar, pero ha puesto orden en uno de los sectores que resulta estratégico para la economía rusa, que es el petróleo, después de las armas. Entonces, esa es la idea de la descomposición de un Estado-nación que tuvo la capacidad de integrar la primera nación de la historia. La Unión Soviética, junto con Bulgaria, fueron los primeros estados-regiones. Pues, lo que es ahora Europa, eso fue la Unión Soviética, fue la República Federativa de Yugoslavia. Entonces la caída de la economía, la desintegración social, la guerra de Chechenia, que por cierto, si no lo han notado, la guerra de Chechenia se inicia también en enero de 1994, cuando aquí salen los insurgentes zapatistas, eso me da mucho que pensar, ¿no? Esas dos guerras gastan más la economía rusa, ¿no? Al grado de que se habla ahora ya del término de la perestroika, se habla ya de tiempos de la posperestroika y se habla ya de los tiempos de la recuperación. En el 2013, Rusia apenas está recuperando de lo que le hicieron las reformas estructurales que les impuso el Fondo Monetario Internacional, el G8, este G8 que ya decidió separar a Rusia, ¿no? Y el Banco Mundial. Yo insisto, esto no hubiera pasado, esto es una opinión un tanto al margen de lo que estoy platicando, pero mientras no tengas un Estado fuerte, cualquier reforma estratégica o reforma estructural no va a ser positivo. Y eso es lo que pasó con la Unión Soviética. Yo le conté, en el primer libro que hice sobre Rusia, le conté 28 programas económicos. México lleva 6 o 7 después del Luis Echeverría. En Rusia, en menos de 10 años, en menos de una década, le aplicaron 28. O sea, era dramático. Por eso la gente, había grupos sociales rusos, que son los que están ahorita en contra de Putin, que exigían que se acabara el capitalismo salvaje en Rusia y que regresaran al socialismo, aunque este fuera el real. Cosa que no ocurre, ¿no? Yeltsin, de nuevo, Boris Yeltsin, ¿no? Se encarga de alimentar, ¿no? De manera hasta traumatizante, ¿no? Los bolsillos de los grandes capos, hasta que llegamos al 2002. En el 2002 tenemos una comunidad de estados independientes, que ahora está ante graves problemas. Ya se fue Georgia, ¿no? Ucrania tiene impulsos por separarse, por balcanizarse, y Rusia pues sigue en el desorden y el caos. Y es cuando llega entonces Vladimir Putin. Estamos de acuerdo con los especialistas en que no es la gente la que lo lleva, finalmente no es el ruso común y corriente el que lleva a Vladimir Putin al poder, sino que es la oligarquía rusa. Esa oligarquía que se forma con el patrimonio de Rusia, pero que es la que le exige a Vladimir Putin poner orden en casa. Hay que poner orden. Me acuerdo que uno de los grandes gasoductos que iban a pasar por Europa, o que iban a llevar gas a Europa, pero que iban a pasar por Rusia, Yeltsin acuerda que no se lleve a cabo, se lo da a los europeos, y eso pues representa una gran pérdida para el prestigio de Rusia.
Y entonces la oligarquía, los grandes zares, los nuevos rusos, como le llamaban el ruso común y corriente, exigen que haya orden, y ese orden lo representa Vladimir Putin. Como es ese orden que representa a Chávez en la oligarquía venezolana. Vamos a tener que reestructurar esto, porque si no, estamos dejando que nuestro recurso natural se lo lleven las grandes transnacionales. Ojo, de nuevo, un paréntesis, ¿no? Estamos en momentos cruciales de la historia de nuestro país, con las reformas estratégicas que están implementando. Esto ya se vivió en Rusia, ya se vivió en Kazajstán, ya se vivió en Venezuela, se vivió en Bolivia, ¿no? Y finalmente en Argentina, en Brasil, se vivieron ya estas reformas, y finalmente tuvieron que llegar gobernantes que pusieron orden. No nos separamos del neoliberalismo y la globalización, aceptamos la iniciativa privada, pero ahora lo vamos a hacer a través de un Estado fuerte. Ya están las consecuencias. Ahora Rusia, ya como Rusia produce casi 13 millones de barriles de petróleo, lo que producían antes todos los países de la Unión Soviética, Rusia ya lo produce solita. Es el segundo gran exportador de armas en el mundo, y las misiones de la Estación Espacial Internacional dependen de la tecnología rusa. Todo eso Rusia, ¿no? Gracias a que puso el orden, vamos a reestructurar nuestro aparato político, vamos a reestructurar nuestra economía, y lo sentimos mucho, pero lo que sí tenemos que hacer es alejarnos de nuestros socios pobres. Ellos que tanto habían impulsado el proletarismo, el internacionalismo proletario, lo dejan a un lado y dicen: ahora vamos a aliar con Alemania, con Francia, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Italia, ¿no? Con aquellos que tengan tecnología y dinero, nos aliamos. Eso es lo que empezó a hacer Yeltsin. Putin más o menos lo sigue haciendo, pero con menos entusiasmo, y Yeltsin sí dijo: voy con los occidentales, dijo mis cuates. Y ahí viene el caso de Cuba. El caso de Cuba, cuando se queda sin el apoyo ruso, su economía, su PIB también cae en menos 15%, ¿no? Las carencias. Mi segundo libro fue sobre la Cuba después de la guerra soviética. Yo le llamaba una Cuba subsidiada, la revolución subsidiada. Tuve muchas críticas, pero yo sentí que la verdad se cayó el sistema soviético, se cayó Rusia, y se cae por completo la economía de esa nación, de la isla. Entonces, hago un paréntesis para indicar que lo que ocurre en Rusia y en otras naciones de la ex Unión Soviética es lo que ocurre aquí en México. La lucha es entre dos facciones. En el caso de nosotros, ¿no? Nuestra izquierda, lucha contra el conservadurismo, lucha contra el estatismo. Y en el caso de Rusia hay dos tendencias que luchan entre sí. Una que es la llamada euroasianistas, que son los nacionalistas rusos, y la otra es la de los atlánticos, que es la que quiere estar con Estados Unidos y con Europa. Yeltsin pertenecía a la escuela, a la tendencia atlantista. En cambio, Putin, nacionalista, él pertenece a la escuela euroasianista, que quiere decir que, tomando en cuenta sus raíces europeas y asiáticas, lo que quiere es fundar la famosa Casa Común Europea, que abarque desde el Atlántico hasta el Pacífico. Entonces, de nuevo, pugnas interestatales, pugnas intergrupales, y ahí los tenemos peleando, ¿no? En el marco de estas pugnas, entonces, Europa, Estados Unidos y la OTAN comienza a coquetear con Georgia y con Ucrania, dos repúblicas exsoviéticas, una del Cáucaso y la otra europea. Se logran llevar a Georgia, después de que los derrota Rusia y Chechenia, se logran llevar a Georgia y comienzan entonces a coquetear con Ucrania. Obviamente, para una sociedad que vivió más de 70 años en el ostracismo, en el aislamiento, porque eso yo lo viví, ¿no?
televisión se acababa a las 11 de la noche, la televisión la cortaban a las 11 de la noche, en el radio teníamos nada más 3 estaciones, me parecía patético, pero en los cumpleaños, bodas, lo que fuera, en el restaurante se acababan a las 11 de la noche, ¿no? Comparado con lo que vivimos aquí en México, de veras, hasta que estamos allá nos damos cuenta de lo bien que vivimos en nuestro país, ¿no? Ahí todo era a las 11, todo era lo mismo, eso sí, había periódicos que tenían tirajes de 3 millones de ejemplares, era el Prowler, consumos de Prowler, les dan, ¿no? O sea, la gente tenía que leer lo mismo, la información pasaba por un sensor, por sensores se les llama, los que censuraban, y entonces la vida era bastante deprimente. Se vivía bien, se comía bien, se estudiaba, etcétera, etcétera. Pero sí, la gente cuando vio la oportunidad de salir de ese contexto, pues obviamente que lo aprovecha, y en el caso de Ucrania se casa con la idea de pasarse a la Unión Europea, de pasarse al Fondo Monetario Internacional, de pasarse a la OTAN. Yo no entiendo, qué bueno, o sea, la libertad para mí yo creo que es el primer derecho de todos, la libertad. Si te la cortan o te la cuartan, pues quiere decir que ya no vas a vivir a gusto. Y eso es lo que pasó con el ciudadano soviético, en este caso en Ucrania. Pero ojo, ¿no? En el caso, regreso un tanto a Mikhail Gorbachev, cuando él acordó con Occidente que iba a ser de la Unión Soviética una nación con rostro humano y a lo mejor con elementos del capitalismo, lo hizo porque el Fondo Monetario Internacional ofreció $40,000 millones. El dinero que tú necesites, gordo, te lo damos con tal de que hagas a tu país precapitalista, capitalista y entres a Occidente. Gorbachev se lo creyó y ya les dije cuáles fueron las consecuencias, lo abandonaron, y finalmente cuando llega Yeltsin, y esto sí lo digo con mucha tristeza, cuando llega Yeltsin, cuando ve que no es posible derrotar a todas las fuerzas prosoviéticas, ¿no? Comete una barbaridad. Creo que ha sido una de las peores barbaridades de la historia de la humanidad. Mandó a bombardear la famosa Casa Blanca, que era el parlamento ruso, y sacó muertos más de 40, 50 diputados que se negaban a la perestroika, a que Rusia se hiciera capitalista, a que rompiera con los países hermanos, etcétera, etcétera. Boris Yeltsin, y la gente ya lo está entendiendo, está pasando a los anales de la historia con los peores antecedentes, los peores los peores antecedentes. Yo creo que ninguno, pues, no sé, habría que analizar los gorilas latinoamericanos, tampoco cantan a las rancheras, como dice, ¿no? Pero en el caso de Rusia, en el caso de Boris Yeltsin, el señor tuvo que matar diputados rusos, prosoviéticos, para imponer el capitalismo. Entonces, eso que le pasó a Gorbachev, de que le hicieron promesas de miles de millones de dólares, vas a hacer una base militar de la OTAN, y ya nadie te va a tocar, pues obviamente del 2000 al 2013 nunca les cumplió. Aquí yo no quiero extender ningún juicio de valor, ¿no? En la academia hay que ser objetivo. A Georgia le dijeron lo mismo. Georgia se envalentonó en el 2008, si no mal recuerdo, o 2009, y le declaró la guerra a Rusia. Imagínense ustedes un paisecito georgiano que se distingue por sus vinos, ¿no? Por sus uvas, pero nada más. Pero tanto Ucrania como la OTAN, como Estados Unidos, como Europa, le advirtieron: si vas contra Rusia, te vamos a apoyar con todo. Bueno, resulta que cuando se vino la guerra, bueno, lo dejaron solo. Rusia utilizó, ¿qué les gusta? La 10ª parte de su potencial militar, y ni siquiera la 10ª parte, ¿eh? Nos parece una idea de lo que está en juego ahora, ¿no? La 10ª parte de su potencial militar, y lo derrotó, ¿no? A Ucrania, a la OTAN, a la Unión Europea y a Estados Unidos los derrotó. Bueno, acaba la experiencia georgiana. Putin demuestra que ahora sí Rusia se convierte de nuevo en un polo de poder, no solamente petrolero, porque los europeos viven de su gas y de su petróleo, y los asiáticos comienzan a vivir también de su petróleo y de su gas.
ahora también ya es una nueva potencia geopolítica. Ya se acabaron los tiempos de tener que humillarse, se acabaron los tiempos de tener que rogarle a Occidente, oye mira, es que no tengo dinero, oye mira, ¿qué es lo que había hecho Yeltsin? Total, que Putin pone el orden dentro del espacio soviético, y una vez que controla la economía, cuando pasa ya a este periodo que llaman ellos de recuperación económica, entonces ahora sí comienzan a hacer geopolítica. Y geopolítica, pues, la escuela rusa es una de las 5 escuelas geopolíticas europeas que provienen del siglo XIX. Es una de las más vistas. ¿Qué esperar de un Putin, ¿no? Rodeado de asesores geopolíticos? Su primer éxito, repito, fue Georgia. El segundo éxito es Siria, cuando ya nadie quiere apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Siria. Putin se da el lujo de aventarle un salvavidas a Yeltsin para sacarlo del conflicto. Le ofrece que Siria entregue las armas químicas, de las que dicen usó para reprimir a los soldados de la oposición, una oposición pagada, una oposición en la que prevalecen los cuerpos de seguridad mercenarios de Estados Unidos. Pero bueno, es el otro gran éxito geopolítico de Vladimir Putin. Y en esas estamos cuando de repente en la ciudad de Sochi se llevan a cabo los Juegos de Invierno. Los Juegos que había ganado la elección en Rusia, no más de si 2007 o 2008. Entonces el compromiso de Rusia había sido de tener unos Juegos brillantes, fabulosos, exquisitos, que por cierto quedaron en primer lugar por medallas, aparte que no hubo ningún problema político, salvo el estallamiento de 2 autobuses en Volgogrado, que fueron como una amenaza a Rusia, pero fuera de eso, Putin acabó bien con su compromiso de Sochi, y entonces, 2 días antes, por la noche, 2 días antes de que termine los Juegos, por la noche, yo lo denomino, porque lo son, una bola de vándalos, porque no era gente común que decidió salir a protestar por el mal gobierno de Yanukovych, sino fueron vándalos. Si ustedes tienen la oportunidad, vean los documentales que hay en Google, ¿no? de este conflicto de Euromaidán, véanlos, o sea, no son hordas, o sea, cuando la gente sale, como aquí nuestros estudiantes cuando salen a protestar, ¿no? Pues se ve que los chamacos andan ahí con su torta, su mochila y a veces con una roca o algo así. No, ahí la gente que atacó al gobierno legítimo de Ucrania fueron verdaderos soldados mercenarios preparados, ¿no? en Arabia Saudita, preparados en Letonia. Toda esta gente, todos esos jóvenes, todos esos señores que ahora se les denomina neonazis, son neonazis, que provienen de un partido neonazi, el Pravý Sektor, conmocionaron a la ciudad de Kiev, conmocionaron al Zócalo de ellos, que es la Plaza Maidán. Mataron gente, mataron soldados y finalmente destituyeron al gobierno de Yanukovych. ¿Sí? Lo destituyen, este señor tiene que salir huyendo, etcétera, etcétera. Pero el caso es de que es un golpe de Estado. No es una transición política pacífica. Le quitan el poder a un presidente que había sido electo democráticamente y ahora se autonombra gobierno legítimo. Desde luego el recuerdo de los grandes gorilatos, no sé si grandes, de los gorilatos latinoamericanos, Salvador Allende, que tienen que matarlo en la moneda para que los militares chilenos, comandados por Salvador Allende, se queden con el poder. Aquí fue así, fue un golpe de Estado. Fue algo atroz. Reitero, esto no es un juicio de valor, esto vean ustedes, no eran, eran pelotones de soldados, de mercenarios que se hicieron de poder, y obviamente quien sustituye al partido de Yanukovych
es la derecha, ¿sí? La ultraderecha. Imagínense el neonazismo. Yo ahí sí, de veras, admiro a los rusos porque se están enfrentando a fuerzas bien desconocidas, los neonazis. No sé de dónde vaya a venir el apoyo, obviamente va a venir del Vaticano, va a venir de la derecha internacional, pero es a la que va a tener que combatir a partir de ahora Rusia para poder sacar del poder, si no hay problema, al gobierno nazi de Timoshenko, de Yulia Timoshenko. Va a haber elecciones en mayo, no sabemos quién vaya a ganar, seguramente Putin no va a tomar ninguna decisión hasta que sean las elecciones, y en función de eso todos van a tener que tomar cartas sobre el asunto en la cuestión política en Ucrania. Reitero, para mí en términos geopolíticos es el regreso a la geopolítica de Rusia. Georgia, Siria y Ucrania son tres elementos que demuestran, o tres eventos o procesos que demuestran que el balance de poder a nivel mundial se modifica. Aquel sueño, yo lo llamaría, a lo mejor estoy equivocado, guajiro de Estados Unidos, de ser el policía del mundo durante 100 años, con su famosa nuevo siglo americano. Estados Unidos se proponía ser el policía del mundo durante este siglo XXI. Sus grandes ideas de tener sometido a Rusia y de tener un sistema político internacional unipolar se deshicieron en cuanto Putin metió el orden en Rusia. No oigo rusofilio, pero no creo. Hay objetividad en mi análisis. El ruso está acostumbrado también a la mano dura. Desde el zarismo, acuérdense, ¿no? El zar era el papá del campesino, del obrero, luego lo fue Lenin, luego lo fue Stalin, y luego fueron los demás dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces a Putin también lo ven por su papá, y lo que su papá diga, eso van a hacer. Pero bueno, aquí por lo menos lo están haciendo a favor de su país, no lo están haciendo a favor de otro país. Entonces, en términos geopolíticos tenemos el resurgimiento, el fortalecimiento de Rusia. Qué bueno, ya hay un equilibrio de poder, ya hay un Estados Unidos con la OTAN, la Unión Europea, los bancos internacionales por un lado, y por otro lado tenemos a una Rusia, una China, con el grupo Shanghái, que es el equivalente al Pacto de Varsovia, pero no requieren dar todo ese título. Y entonces lo que tenemos ante nosotros es un regreso de la bipolaridad. En ese sentido, ya para terminar esta parte de política de Ucrania, en ese sentido, me niego a aceptar que vivamos en un mundo multipolar. Hay muchos especialistas mexicanos respetables que manejan la multipolaridad, porque dicen que BRICS, Brasil, Rusia, India y China, son un polo de poder y que juntitos pueden con Estados Unidos. Yo no. O sea, después de ver los últimos acontecimientos geopolíticos, yo insisto en que tenemos una bipolaridad. Desde el 92 que estaba en el Colegio de México, me acuerdo, por eso me criticaban mucho, cuando todos nuestros especialistas empezaban sus libros de política internacional con la famosa frase cliché, a la caída de la Unión Soviética, después del derrumbe de la Unión Soviética, cuando se acaba el sistema bipolar, cuando se acaba la bipolaridad, así escribíamos todos los libros. ¿Por qué? Porque estábamos leyendo las tesis de los colegas estadounidenses que trataban de convencernos de que efectivamente ya no había guerra fría. Pero Estados Unidos jamás dejó de considerar, así como estuviera debatiendo Rusia, jamás la dejó de considerar como un enemigo. Incluso la secretaria de Estado, una jefa nacional de George Bush, era especialista en asuntos rusos, ¿no? Y la mayoría de los consejeros de la Cancillería estadounidense tienen estudios en Rusia. O sea, para Estados Unidos nunca acabó la Guerra Fría, para nosotros sí. Y lo más triste, para los especialistas, ¿no? Es decir, al fin de la Guerra Fría o al final de la Guerra Fría y se acabó la Guerra Fría y ya
seguían con sus tesis. Y la verdad es que nunca se acabó la guerra. Se oye descarnado, se oye rudo, pero así fue. Entonces, estamos ahora de nuevo en una bipolaridad donde Lavrov, canciller ruso, y Kerry, canciller estadounidense, se tienen que sentar para ponerse de acuerdo en la solución de los problemas. Yo no escucho que haya alguna pérdida en el poder de Rusia. Bueno, vámonos a Crimea. ¿Por qué Crimea? Crimea, ya todos han leído, ¿no? Los que ya han tenido alguna lectura en el internet, aunque sea, ¿no? Si ya la tuvieron, entonces No presta atención a las señales. pero no puedo mirar atentamente. No son para la camisa. Dios mío. Bueno, ¿por qué Crimea? Crimea, si han leído ustedes en internet o mensajes que lo manda la prensa, perteneció a Rusia, hasta que uno de los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se los regaló a los ucranianos. Es como si agarráramos y dijéramos, bueno, a ver, Guatemala, te regalamos Chiapas. Como dice el dicho, ¿no? Malo, ni poquita, ya se la dieron, bueno, okay. Pero bueno, Crimea representa la entrada de Rusia al Mediterráneo, ¿no? Imaginen ustedes si le cierran en el Mar Negro la base militar. Yo tuve la gran fortuna de estar en la ciudad de Simferópol, capital de Crimea, ¿sí? Ahí estuve haciendo prácticas de geología precisamente en un polígono de la Universidad Estatal de Moscú, y me acuerdo que la presencia militar en Simferópolis era abrumante. ¿Por qué? Porque se trataba de la capital de una república, Crimea, que servía como principal base militar para los rusos. Ucrania tiene equipo militar, pero nada comparable con el ruso. Nada más para dar una idea, Rusia tiene cerca de 1.400.000 soldados, contando todas las reservas, y Ucrania tiene 300.000 soldados. Les da una idea del potencial ruso. Perdón que haga la comparación, pero así tiene que ser. O sea, se están enfrentando, ahora sí de manera simétrica, Rusia con Ucrania. Ahora es el caso de Estados Unidos con México, pero es parecido. Seguramente si invade Estados Unidos no lo vamos a defender, no sé. Pero en el caso de Rusia, Ucrania, si lo quiere hacer, está en desventaja, entonces podría estar mal. Bueno, en fin, representa la salida al mar Mediterráneo de Rusia, le pertenece a Rusia, todas las bases militares son rusas, el equipo militar es ruso, todo es ruso. Entonces lo que hizo Putin, por eso le llaman un animal geopolítico, fue detenerse cuando vino todo el problema del conflicto en Kiev, no hizo nada, y después con toda la calma del mundo se sentó y echó a andar la maquinaria diplomática. Hay que acordarse que después de la diplomacia sigue la geopolítica. Primero tratamos de resolver el problema en términos diplomáticos, si no se puede, entonces ya usamos las armas. Ahí es donde entra la geopolítica, es el gran el problema de la geopolítica, que se le considera como una ciencia de la guerra. Bueno, sí lo es, pero tiene otros usos. Entonces, Putin lo que hizo efectivamente fue calmar a todos, ya el gobierno ya está la gente de la derecha ya está en el poder, ya no pasa nada, pero ahora entonces empezamos la geopolítica. Se quedan en Crimea. El siguiente paso es quedarse con otras ciudades ucranianas, sobre todo donde existen fábricas militares. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando era la Unión Soviética, muchas ciudades no tenían nombre, eran simples postales, códigos postales, código postal 20. La gente ya sabía que en ese lugar se hacían Kalashnikov. Un código postal 15, sabían que esa fábrica se dedicaba a cabezas nucleares. Muchas de esos códigos postales están en Ucrania.
Rusia sabía que podía llegar un momento, no se los puso tan rápido, y ahora lo que va a tratar de hacer es de recuperar no solo el Mar Negro, no solo Crimea, no solo Yalta, que es un lugar histórico, se firmó al fin de la Segunda Guerra Mundial, no solamente Simferópol, que es una de las ciudades más hermosas de la ex Unión Soviética y de Rusia, sino que ahora va a tratar de recuperar la parte industrializada de Ucrania. ¿Qué va a pasar por otra parte? Rusia no estaba interesada, es agrícola, que es lo que le llaman el granero de la Unión Soviética, o el granero de Europa. Esa parte seguramente, la que se encuentra al norte, seguramente se pase con Europa, con la Unión Europea, con Estados Unidos. La otra parte se va a quedar con Rusia. Vamos a ser testigos de un nuevo proceso de balcanización, de separación, de división de territorios. Lamentablemente para los ucranianos, aquellos que pues todavía guardan en su corazoncito a Rusia, pues van a tener que aguantar, ¿no?, y quedarse en la parte de Europa, pero de lo perdido, lo que se encuentra. Si Rusia logra recuperar, entre comillas, no sé, ciudades como Dnipropetrovsk, como Rostov, como, no recuerdo, con esas ciudades donde está todo el potencial militar, Putin, Rusia, los rusos se van a dar por bien cierto. Pierden la parte noreste de Ucrania, pero la parte sur de Ucrania y la noreste se le queda. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante el regreso de Rusia como potencia. Consecuencias para México, ya para aterrizar, no, petróleo, luego, instantáneamente subió el precio del petróleo. Gracias a las amenazas, yo quiero señalar que actualmente el precio del petróleo ya no determina la oferta y la demanda. Eso ya se quedó en la historia, se quedó en el 2003 cuando Estados Unidos invade Irak. Ahora determina el precio del barril del petróleo, ¿no?, la geopolítica, la especulación. Entonces, en uno de los escenarios, el más pesimista, que haya guerra entre Rusia y Ucrania. Perdón por lo que voy a decir, nos va a ir bien. Perdón. Yo sé que ahí puede haber muertes, puede haber pérdidas materiales, pero lo reitero como cuando lo hice en el 2003 cuando Estados Unidos atacó a Irak, ¿no? Ahí tuvimos una elevación del precio del barril de petróleo de $20 a casi $100, llegó a estar a casi $145, y yo en uno de los canales de televisión de México dije, qué bueno, ¿no? A México nos va muy bien, vale mucho dinero, no sé si lo vayan a manejar bien, no es mi papel, pero subió el precio del petróleo, nuestra economía mejoró. En este caso, si hay guerra Ucrania-Rusia, va a pasar lo mismo, no es que para la menor duda, se cerraría uno de los principales pasos del petróleo de Ucrania y de gas Ucrania y ruso por el Mar Negro. Tendríamos la primera consecuencia positiva para nuestro país en términos económicos. En términos políticos, pues yo ahí sí me mantendría al margen. México siempre ha fundamentado su política exterior en los principios de nuestra política exterior, solución pacífica de los conflictos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si vaya a haber ventajas o desventajas, no sé. Finalmente Rusia, aunque contamos con un comercio internacional o binacional bajísimo, pues es, yo creo que un buen cliente, un buen socio de Rusia, ¿no? Entonces, lo que yo, o con lo que concluyo mi plática es con lo siguiente. A pesar de que Rusia y Ucrania estén a 16 horas en avión, toda una vida, a pesar de ser tan lejanos, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en esa parte. Yo insisto, y yo sé que, a ver, tal vez no es el caso, pero lo quiero señalar. Yo creo que nuestra política exterior, como nuestro sector energético,
debe de abrirse, debe de internacionalizarse. Debemos de dejar de ser aldeanos. Necesitamos en este caso, un Pemex fuerte, un Pemex moderno, un Pemex internacionalizado. ¿Por qué? Porque la globalización no la vamos a poder echar atrás. Tal vez en el liberalismo sí moderemos la política, pero la globalización no. Y si no lo hacemos, si no entramos al mundo exterior, si nos quedamos aquí anclados, ¿no? Pues jamás vamos a poder avanzar. Hace unos meses, antes de que fuera Peña Nieto a San Petersburgo, nos convocó García Mil, ¿no? Y digo, lamentablemente, lamentablemente muchos de los compañeros no se fueron, porque la pregunta era, ¿qué le pedimos a los rusos? ¿A qué va el presidente Nieto a Rusia? Y pues dice, bueno, sí, es que históricamente somos hermanos, coincidimos en muchas cosas, necesitamos turistas rusos, cosas así, ¿no? Yo estaba enojado, dije, bueno, tenemos la posibilidad de que este señor vaya, presidente, a Rusia, que cuenta con tecnología nuclear, tecnología militar, tecnología petrolera, ¿no? Tecnología, computación, tecnología en todo. ¿Por qué no le pedimos que vaya a solicitar eso? Tecnologías, acuerdos, movilidad, que vayan nuestros chicos mexicanos, que vengan los chicos rusos, que aprendamos. Turismo, que vengan a saber qué comemos, cómo dormimos, por qué nos enfermamos. Pues es un desgaste, ¿no? Pero la verdad es que sí, había compañeros, en eso coincidí con el embajador Tello, pues sí, efectivamente tenemos que pedirles tecnología, pero en este caso, ellos ya están en aguas profundas, ellos ya tienen tecnología para el fracking del gas shale y el gas y el petróleo shale. Entonces, lo que podemos nosotros hacer ahora, pues yo sí es una opinión muy personal, yo espero el triunfo de Rusia, porque yo sé que no está luchando contra Ucrania, está luchando contra Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial, el FMI, ¿no? El G7, y le deseo lo mejor. ¿No? Eso es lo que yo quisiera comentar, Álvaro. Perfecto, pues muchas gracias por la explicación. Era precisamente lo que necesitamos en medio de tanta información, tanto de Big Data, como se llama ahí, que tenemos en las redes sociales. Estamos contextualizarla, ¿no? Contextualizarla inclusive también históricamente, económicamente. Entonces le agradecemos mucho que nos haya podido explicar eso. Y ahorita tenemos preguntas tanto de gente que nos está viendo en los estados como gente aquí presente, pero pues antes sí quisiera yo agradecer como siempre la presencia vía la transmisión por la web de los compañeros de Ensenada, en Baja California, en la Casa Amarilla, que hacen su aula virtual. Todos los talleres han armado su aula virtual y nos acompañan. Quiero saludar también y agradecer que estén conectados compañeros de Chiapas, de Guanajuato, de Querétaro, de Estado de México, de Aguascalientes y de Sonora, entre otros. Hay una pregunta de Isaías Villa que nos acompaña aquí donde estamos transmitiendo, y escribe de la siguiente manera: durante la Guerra Fría la bipolaridad era una disputa entre dos sistemas económicos, sociales y políticos. Ya no existe el socialismo real. Entonces, ¿cómo mantener hoy esa idea de bipolaridad? ¿Cuál es su contenido y en qué consiste? ¿Cómo se llama? Isaías, efectivamente, si le hacemos un recorrido rápido por la geopolítica, la disputa entre una, dos o tres facciones siempre ha sido por recursos naturales, por mercados y también por ideologías. La Unión Soviética y Estados Unidos mantuvieron, ¿no?, esa bipolaridad enfrentando a los dos sistemas. Uno, el socialismo real, que bien que mal ahí estaba y logró soportar al pueblo ruso después de Stalin, que lo deforma más, y el capitalismo de Estados Unidos. No sé, yo creo que en el universo
se requiere bipolaridad, dualidad, ¿no? Para que haya avance debe de haber dualidad, ¿no? Otra de las alegres. Otras cosas que me critican, ¿no? Que soy muy cerrado en ese sentido, pero las guerras son buenas. Digo, depende para quién, obviamente, pero las guerras aportan. Si las guerras no estaríamos con una computadora, con un celular, no estaríamos con un carro súper moderno y súper espectacular. Digo, no estoy diciendo que sea lo que perseguimos todos, pero bueno, ahí están, la humanidad vive con eso. Entonces, esta bipolaridad, insisto, se logra ahora gracias a que Rusia despierta de su letargo, despierta de su ensimismamiento, ¿no? Rusia se ensimisma y sale a defender, pero óiganlo bien, sale a defender sus intereses. A veces a mí en la embajada no me quieren porque ellos dicen es que no hay bipolaridad, Miguel, tranquilo. Queremos un mundo multipolar donde podamos vivir todos en paz. Pues sí, la embajada es un centro diplomático, pueden decir lo que quieran, pero para mí como académico no tengo la libertad de hablar con objetividad y hay una nueva confrontación, hay un nuevo orden político internacional, hay un nuevo balance de poder, Álvaro, que nos va a ayudar a seguir avanzando. Yo, mi escenario, les decía, más patético es el de una guerra en Ucrania, que no va a durar mucho, que va a ser como el de Georgia. Al final, la Unión Europea, si no acuerdan, los países van a decir, no, yo ya no voy, no, yo tampoco ya no voy, ¿no? Que es que ya no quiero otra guerra, ¿no? Y Estados Unidos se va a quedar solo, la OTAN se va a quedar sola, ¿no? Entonces ya no van a ir a la guerra. Pero esta confrontación, a ver, les había dicho, en Rusia existen eurasianistas, que son los que quieren casa común de Eurasia, eurasianistas, ¿no? Que son un poco los franceses que estuvieron en Rusia, dejaron el pensamiento eurasianista, y los atlantistas, ¿no? Que son los que quieren estar aliados a Estados Unidos. Esa dualidad persiste hasta la fecha. Yeltsin fue atlantista, Putin es eurasianista, gracias a que es eurasianista hay confrontamiento con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya no es ideología efectivamente, y por eso los rusos quieren ser muy cuidadosos, y siempre, a mí en parte siempre me llaman, no, tú no digas, ¿no? Que estamos en contra, que estamos creciendo, que somos potencia militar. Digo, no, usted defienda su posición, yo defiendo la mía. Para mí en estos momentos, Álvaro, hay Pax, la llamada Pax sino-rusa, ¿no? Porque la Pax estadounidense se acabó en Siria. Ahí sí, ahí Estados Unidos perdió la brújula, perdió poder. Lo que está gobernando actualmente el mundo, y lo estamos viendo en Ucrania, le reitero, es la Pax sino-rusa. ¿Qué es la Pax sino-rusa? Las condiciones que ponen estos dos países para que vivamos en paz. Como lo hicieron los romanos, como lo hicieron los británicos, como lo trataban los estadounidenses a principios de este siglo. Entonces, eso es lo que se va a mantener ahora dentro del modelo capitalista extractivo, porque también Rusia usa el modelo capitalista extractivo. Lo que los diferencia ahora, y lo que los va a llevar a enfrentamientos, es la lucha geopolítica. Tengo unos mapas ahora donde se muestra cómo estamos actualmente en cuestiones geopolíticas. América, después de que pasamos de un mapamundi estadounidense, tenemos ahora en el mapamundi ya países de América Latina, de rojo no así soviético, sino de rojo. Tenemos países aliados a Estados Unidos, en Eurasia tenemos ya países aliados a Rusia, en Asia tenemos países aliados a la Rusia. Entonces, esa es la confrontación. No van a ser ideas, va a ser mercado, va a ser orgullo, va a ser potencial militar. Perfecto. Bueno, nos preguntan también de Baja California si se podría dar una guerra con el bloque económico asiático, Rusia, China, Corea del Norte contra la OTAN. Creo que ya un poco adelantó, ¿no? Pero si quieren... A ver, sí, efectivamente, Estados Unidos estaba replanteando su política exterior, ¿no? Creyó que iba a ser fácil
rodear a Rusia, ¿no? Regresar a los tiempos álgidos de la Guerra Fría, y le puso mucho dinero, ¿no? Entusiasmo, fe y esfuerzo. Pero se topó con pared. Rusia no lo está permitiendo. Entonces, a partir del año pasado, ¿no? Cuando todavía era secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, ella cambia su famosa leyenda del siglo americano por nuevo siglo americano en la región Asia-Pacífico. Ya veo que no va a poder con Rusia en Europa, ahora se va por el Pacífico. Yo digo que son los temas que tenemos que manejar ahora, porque incluso hasta en el partido, ¿no? Nos debe tener en la vanguardia. Yo no veo que PAN maneje eso, que el PRI lo esté haciendo, cuando son cosas tan fundamentales, porque van a dictar nuestra agenda de seguridad, de política exterior. Entonces Estados Unidos voltea hacia Asia-Pacífico, Obama en Hawái, en el G20, no fue APEC, desde entonces Obama dice ya vamos a ir sobre China, pero de nuevo se encuentra con que Rusia, China, Irán, 4 repúblicas exsoviéticas, Afganistán, que ya pidió su membresía de asistente, Turquía, pues es el nuevo enemigo de Estados Unidos en el Pacífico. Yo no quiero adelantar ni abusar de la protección de Irán para decir que ya Estados Unidos está perdido. No, no está perdido. No. Lo que pasa es que surgió Rusia y puso el arma. Hay que replantearse muchas cuestiones aquí, ¿no? Tú ya no eres el policía, la crisis del 2008 te afectó mucho, tienes que reconocer que yo crecí políticamente, militarmente, energéticamente, ¿no? Tengo más cuates que tú. Entonces, ese va a ser el marco de la confrontación entre dos países capitalistas. Uno que sigue aprendiendo, ese capitalista que es Rusia, y otro que tiene, no sé, se fundó, ¿no? Correcto. Hablando un poco también sobre esta cuestión médica, una parte de la izquierda siempre se ha caracterizado por tener una visión apocalíptica de la vida, ¿no? Ya sea apocalíptica respecto a lo que pasa al interior del partido, pero también apocalíptica respecto a lo que pasa en el mundo. Ya estamos oyendo mucho que esto, bueno, yo he oído por parte de muchos compañeros que siempre tienen esta visión del fin de los tiempos, que estamos al borde de una tercera guerra mundial, que el hecho de que Ucrania tenga armamento nuclear estratégico nos está colocando en esa situación. ¿Qué nos podría comentar al respecto? En primer lugar, hay que desmentir esas versiones. Álvaro, Ucrania fue desmantelada en términos nucleares. Ucrania, Kazajstán y Rusia, que eran las naciones que tenían armamento nuclear en la Unión Soviética, los desmantelaron. Todo está concentrado en Rusia. Algunas armas viejas ya se destruyeron o se siguen destruyendo. Entonces, Ucrania, como señalaba anteriormente, cuenta con 350.000 soldados. El armamento que tienen es viejo, que el actualizado lo tiene Rusia. El de Ucrania es de la era soviética. No, por eso no es mortífero, pero las armas que ya maneja Rusia, los aviones, los tanques, la artillería. Yo insisto, si se hace una guerra, si se promueve una guerra, Ucrania no aguanta, ¿no? Va a pasar lo que en Georgia, 3 días, ¿no? Atacaron los georgianos, y en 3 días los repelieron los rusos, llegaron hasta Tbilisi, capital de Georgia, hasta ahí llegaron los rusos y no quisieron entrar. Bueno, ya les demostramos que ya no es la Rusia de Yeltsin, ya es la Rusia de Putin, ¿no? Que es geopolítica, también es diplomática, te dejamos. El nuevo presidente ya no es pro-estadounidense, tampoco es pro-ruso, tampoco es pro-estadounidense, pero ya no significa un peligro para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se espera ahorita? Reitero, en el mejor de los casos va a ser una balcanización como la de la luz, pacífica. Tú te quedas con tus canicas, a mí déjame las mías, que son toda la industria militar, y quedamos como ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene, creo yo, que tiene que manejar su partido, ¿no? Una posición no
como dijéramos yo, como es de hígado, no emocional, sino racional, ¿no? Que veamos, ¿por qué es la geopolítica? ¿Por qué se hicieron imperios estos países? ¿Por qué se mantienen como imperios? Porque son racionales. Ellos no van como dice el dicho, no dan un paso sin guarache. Cuando ya lo dieron, porque saben que van a ganar, van a perder, que van a destruir, etc. Entonces, yo creo que tenemos que quitar esa imagen. Europa no se va a entrar en una nueva guerra. La de Yugoslavia, yo me acuerdo, 90, 99, era Yeltsin. A Yeltsin lo que menos le importaba era la presencia de su país a nivel mundial, pero aparte de sus ¿cómo se llama? Vicios etílicos, ¿no? Que le impedían estar a cargo ahí de la administración. Pues era un obrero que no se prepara. Llegó al Partido Comunista, ascendió mediante esta jerarquía en los cuadros y llegó a ser, él llegó a ser secretario general del Partido Comunista de Moscú, y de ahí lo sacan a la presidencia. Perfecto. Vamos tenemos varias preguntas, de hecho tenemos bastantes preguntas, pero no queremos abusar también del tiempo de los invitados. Le vamos a hacer un par más, y las que queden pendientes, pues veremos si es posible por medio de redes sociales también poder contestarlas, ¿no? Gilberto Cortés de Michoacán hace la siguiente pregunta. Dice: comentan mucho que la consulta que se realizó para separarse en su mayoría en Crimea fue por rusos que habitan ahí, y que por eso se ganó esa consulta. ¿Qué tan cierto es esto del índice de población de Crimea, pues, que es de mayoría rusa? Efectivamente, del total de ciudadanos rusos, el 65% ruso. En Ucrania hay un porcentaje tártaro y hay un mínimo porcentaje ucraniano. ¿Por qué? Pues porque era una base militar rusa donde vivían las familias de los rusos, donde se extendió. Eso es lo que se llama en términos culturales la transculturización, la rusificación. Van a votar, si no mal recuerdo, el 83% de los ciudadanos para votar libremente, sin coacción. No hay tarjeta ni hay nada expresa. Ve y vota, o si quieres que Crimea se separe, ¿no? Y se vaya a Rusia, o quieres quedarte en Ucrania. Y de ese 83%, el 92% optó por quedarse en Rusia. O sea, tantos votos, no hubo coacción. Si me preguntaran, Álvaro, de la era soviética, a mí me tocó vivir la democracia popular, en la que llegaban a tu departamento, en nuestro caso a los dormitorios de los estudiantes, llegaban a mí, ya estaba casado con una señora rusa, y les decían: mira, aquí está el candidato, ¿no? El candidato para el, ¿cómo le llamaban antes? El parlamento soviético, ¿no? Se dividía en dos, valores de las nacionalidades y el otro. Este es el único candidato. Pero porque va a decir pero es lo que pasa en Cuba. Aleccionan a la gente, la llevan y finalmente ganan todos los miembros del Partido Comunista Cubano. Así pasaba en la Unión Soviética. Entonces resultaba, ¿no?, que los resultados decían 99.999% para el candidato del Partido Comunista Soviético, ¿no? Y el resto se lo lleva fulanito de esto. Eso era la democracia popular. Yo creo que aquí tenemos que separar las cosas. Aquí fue participación masiva del ciudadano, en la que hasta los tártaros, ¿no?, ucranianos votaron por irse a Rusia. ¿Por qué? Porque saben que Rusia, bien que mal, se está fortaleciendo económicamente, se está fortaleciendo políticamente, se está fortaleciendo a nivel internacional, y Ucrania pues está decaída. Imagínate algo, Ucrania necesita, por palabras de su canciller, para poderse recuperar después de estos 2 años, ¿no?, de Yanukovych, $135 mil millones. Por cierto, es un poquito más de lo que recoge Pemex cada año. $135 mil millones. Y la Unión Soviética, la Unión Europea le ofrece $15 mil millones. Y eso ya. Los rusos, antes de que hubiera lo de Euromaidan, ¿no?, les ofreció $25 mil millones. Más aparte de todo el gas que quieras, gratis. Pero entonces, ¿no?, el error de ellos es irse
con el que menos les va a poder dar. No, ese es el error. Y esos errores cuestan, muy caros, y Rusia los va a aprovechar. Si les había ofrecido el apoyo y no lo aceptaron, pues ahora que se rasquen con ese bichetos. Perfecto. Así que en Crimea dijeron que me pregunten. Ya por último, que me pregunten, ¿eh? Exacto. Pregúntame. Ya por último, Cristian Vega, que nos acompaña aquí, considera que la ocupación de espacios orbitales por parte de Rusia lo coloca en una posición preferente sobre algún otro polo de poder. La ocupación de espacios orbitales, entre paréntesis, la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, ¿puede considerarse una estrategia de control geopolítico? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. O sea, hace rato lo mencionaba, Cristian. En la carrera espacial, la Unión Soviética o la Rusia soviética siempre llevó la delantera. Pues, ¿no? Primer perro, primer chango, primer hombre, primera mujer, primera tripulación. Y a la fecha, quien mantiene, quien sostiene a la estación internacional, claro, se supone que es un fondo europeo, bla, 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 pero quien da la mayor parte del dinero es Rusia. Y Rusia es la que manda las naves tripuladas a la estación espacial. Rusia tiene casi el control, ¿no?, de esa estación espacial. Es una lucha geopolítica. Como le digo a ustedes, el Politécnico, mis científicos ya están preparando la primera tripulación a Marte, se está preparando en Rusia. Hay 2 geólogos, hay 2 geofísicos, hay un topógrafo, y metieron también a gente de sociales, para que no digan, si no luego se van a enojar. O sea, los rusos ya están preparando la invasión de Marte, pero con geocientíficos que van a ir a estudiar las condiciones. Hay también astrofísicos, etcétera, que van a estar en los planetas, pero ya van a tener la posibilidad de los rusos de adelantar a Estados Unidos, sobre todo en la carrera espacial. Ya tienen el primer equipo, ¿no? Hicieron una casa de plástico, pues, donde lo van a encerrar por 300 y tantos días, sin acceso a la gente, sin estacionar, porque es el tiempo que va a durar la nave desde la Tierra, quiero decir México, ¿no?, desde la Tierra hasta Marte. Entonces están expuestos a condiciones bien difíciles, que son las que van a vivir ahí. Y va, creo que nada más 2 mujeres y 6 hombres, así no sé qué van a hacer. Pero la cuestión es que ya están preparando los rusos el abordaje, ¿no? China apenas está llegando a la Luna, Estados Unidos ya les ha hecho programa lunar, Rusia lo hizo antes que Estados Unidos. Sin embargo, ahorita la lucha es por el espacio. Uno le llaman metapolítica, ¿no?, más allá de geo, tierra, posiblemente sea eso. Pero cada viaje, cada experiencia del ser humano en el espacio va a ser gracias a que esos rusos tenían que aguantar la guerra, aguantaron la Guerra Fría, aguantaron la confrontación militar, aguantaron por decir, mejor no me equivoco, aguantaron el hambre, porque ellos le daban de comer a nicaragüenses, a cubanos, a angoleños, a vietnamitas, aguantaron, y sin embargo hoy son el país que confronta a Estados Unidos, son el país que ya se prepara para la gran experiencia marciana, son el país que ya tienen asegurado su futuro energético, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no podemos ser egoístas por eso, hay que reconocer eso. Esa va a ser la lucha del futuro en el espacio. Perfecto, pues con este planteamiento hacia el futuro acabamos esta intervención del doctor. Yo quiero recordarles que a partir de mañana la exposición del doctor va a estar de manera completa en todas nuestras plataformas digitales, en nuestra página de internet www.nuevaizquierda.mx, en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta Twitter, NVAZQ, en nuestro perfil de Facebook, Nueva Izquierda Corp Nacional, y todas las redes hermanas como Red Nueva Izquierda y
faro amarillo. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos, le agradecemos, esperamos tenerlo en próxima ocasión. Necesitaremos en fechas próximas adentrarnos y tener más elementos para saber qué pasa con el tema energético. Entonces, pues espero que sea la primera de varias veces que nos pueda hablar. Bueno, yo quiero agradecer, pero sobre todo, ¿no?, reiterar esa demanda, ¿no?, que tiene el partido, que tiene Nueva Izquierda, de que me pregunten, ¿no? Yo creo que vamos a ganar. Así será. Gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo martes.